TC4000 del grupo 2, me mandaban a pintar los diferenciales del 4000 y ahí aprendí un poco a estar del otro lado del que me toca ahora. Y siempre me gustó. Después una breve incursión en el karting con el Ale Romoli, Emanuel Montenovo, que eran los Steel en ese momento. Muy poquito porque la situación económica no daba para hacer mucho. Y bueno, después... Siempre fue la era del lado de hacer, no de correr. No, corrí. ¿Te gustó? No, soy un piloto frustrado. ¿Sí? Sí. Vamos que alguno preguntaba, no sé, dice, preguntarle de cuando corría. Sí. Después, bueno, con Diego Cacciarelli y Carlito Cacciarelli, Pablo Mariani, todo el grupo que estábamos con Diego, siempre cerca de las motos, ayudando en lo que se pueda. Y también corrí en moto. Poquito, pero corrí, 2 o 3 carreras corrí en moto. Así que bueno, y un poquito más adelante, ya cuando empezamos, estábamos en segundo, tercer año de la Zafa, con Mariano Guerrera, el Popi y el Mati Benedetti. Empezamos ahí del Mati, que su papá Raúl tenía un fórmula que quería que armemos, y bueno, todo, una cosa llevó a la otra. Yo de los Benedetti estuve desde que empecé con el Mati yendo después a la escuela hasta, no me acuerdo bien el año, pero debe haber sido 2001. Cuando empezó a correr Alejandro Pagani, yo corrí una carrera de acompañante con él, corrí con Fernando Dari. Y después, bueno, la escuela, el estudio, me alejé un poquito, pero de estar ahí con la familia Benedetti. ¿Cuántos años tenía ahí más o menos Juan Pablo? 14, 15. 14, 15 años. Sí. Terminaba la Zafa después del taller, que salíamos a las 6 menos 5. A veces ni pasaba por casa y me iba para lo de los Benedetti a hacer algo ahí. Que ellos tenían una escuadra muy grande de fórmula, hacían mucha cantidad de fórmula. Bueno, ya ahí ellos habían aflojado un poquito con la fórmula. Nosotros es como que ahora uno se da cuenta lo importante que fue de lo que hizo Raúl, de decir, no, ármenlo, renieguen, agarrábamos el torno, hacíamos una pieza, íbamos juntando partes. Nunca lo terminamos de armar, fórmula, pero empezamos a trabajar o a ayudar a Iván en el TC4000, en el grupo 2. Y bueno, de ahí siempre cerca de los autos, empezamos ahí a las carreras. En su momento vino Iván Saturni, corrió con un fórmula de los Benedetti, en la que era la Interprovincial. Sí, corrió un par de carreras. Anduvimos muy bien en Altagracia, una de las primeras carreras que se metió, creo que quinto, sexto en una clasificación. Mientras hacíamos 4000, a veces coincidía, entonces una parte del equipo se iba con el Fórmula y la otra con el 4000 con Fernando Dari, después subió Alejandro Pagani. Y después de eso yo me fui a estudiar y siempre seguí con la moto. ¿Vos terminaste la Zafa? Terminamos la Zafa del año 2002. Exactamente. Y de ahí ya querías estudiar vos. ¿Qué fuiste a estudiar? Ingeniería electrónica. Ingeniería electrónica. Sí. Ajá. Mientras estaba estudiando, un día me llama Diego Cacciarelli, negro, vamos a comprar una moto, que quiero correr en el CAM. ¿El 125? Sí, me vine de Rosario y nos fuimos en el rastrojero a buscar un chasis de Carlito Delgado, que ese fue la primera moto de Diego en el certamen. La roja. Después fue roja. Sí, ya ahora, sí, en un momento creo que era lila con el tanque amarillo cuando vino. Así que fuimos a buscar esa moto hasta que debutamos en Santa Clara. Al principio con motor alquilado de Mondino, del Chiche Trayay. Y después, bueno, el pelado Carlito Cacciarelli, el padre, iba desarrollando los motores hasta que empezamos a correr con los motores de él. Con los motores de él, sí. Directamente el papá de Diego. Y bueno, ahí también iba el Popi, al campo, a las carreras, Román. Lo acompañábamos a Diego. Habíamos hecho con Diego en el campo un chasis medio casero, que ese lo compró Pablito Cadiboni para correr en el AMED con los 80. Y fuimos un par de carreras con motores del Mewi. Y yo le jodía al Popi que quería que él haga los motores. Que haga la preparación. Que yo le decía, vos tenés que ser mi Gardelito, porque en ese momento en el TC estaba el Bocha Ciantini con Gardelito Fernández en los motores, que se empezó a hablar de exclusividad en los motores y qué sé yo. Y bueno, le digo, es un camino un poquito más largo, pero yo tenés que hacer los motores vos. Yo sabía lo que el Popi era en el taller de la escuela, cómo resolvía las cosas, lo fácil que hacía todo.
es un artesano y un tipo que no toca de oído, sino que aparte de trabajar, estudia sobre lo que hace. Es profesor. Sí. El profesor de la Zafa. Y en el mismo lugar donde salieron los dos. Una capacidad enorme para los fierros. Aprendió mucho al principio con los 80 con Carlito Cacciarelli. Y después fue haciendo sus cosas y realmente el motorcito terminó andando muy, muy bien. Por distintas cosas, a lo mejor no se dieron los resultados que esperábamos, pero sabíamos que la herramienta estaba. Y bueno, después empezó Román con el karting, el 110, y bueno, ya ahí empezó a dispararse sí, todo. Él demostró y demuestra día a día la capacidad que tiene y lo que es como persona también. Y la parte nacional, ¿cómo arrancó la parte nacional de vos estar en el TN? Sería, ¿con quién empezaste? Diego Cacciarelli trabajó un par de años ahí de Queco. Creo que fue la época que estaba Cifré, me parece, no me acuerdo, pero más o menos por ahí. Y bueno, me decía, pasá por el taller a Seba Mate. Uno ahí de Queco era como, ¿viste? Todo se arranca ahí, de Seba Mate, limpia pieza, como se arranca en todo taller. No nos animábamos porque era un taller que tenía auto de TN, auto que uno era fanático de las carreras y los veía el auto por televisión, ese gol rojo que a todos nos impactaba, y después te das cuenta que era lo que es Queco, lo que conocemos. Empecé cebando mate, porque iba Diego a las carreras y estaba en el taller, iba a cebar mate a él y a Queco y a todos los chicos, que estaba mucho el grupo de siempre de amigos de Queco ahí laburando. Y empecé las primeras carreras, yo no tenía mesa de examen, por ahí arrancaban en La Plata en febrero, fui un par de carreras, la primera del año, que yo en 2009 me acuerdo con Iván Sicarelli. Anterior a eso creo que había ido una carrera a Paraná, que ya tenía Queco los clase 3. Ahí vos ya tenías 20 y pico. Debe haber sido 2000, el campeonato de Iván fue 2006. Yo creo que 2009 fue la primera de Sicarelli, que fue ese año que hizo un montón de pole, que salió campeón. Creo que fue 2008, una de las primeras carreras que fui a Paraná, que ganó un Peugeot Morillo, algo así. Bueno, y creo que en la clase 2 Balaciani había estado adelante también. Otro miembro del equipo. Ahí el oso me mandó a lavar los platos, por supuesto. Así que bueno, empecé en el barrio chino, que le decíamos al colectivo amarillo, lavando los platos del equipo. Y cuando yo en el 2010 siempre seguía yendo al taller a visitarlo, a Seba Mate, nada más. 2010 ya me quedaba solamente el proyecto final y fui la primera carrera a La Plata, que gana Roby Luna. La segunda fue en La Rioja, me dice que tenés que venir. Nada, había las camaritas, las primeras GoPro, y una le daba una mano en prenderla y ayudaba en lo que pueda. Tenés que venir a La Rioja, tenés que venir, y ahí empezó. No dejé más. A mí me llevó, es tan lindo la historia, que es como vos decís, empecé a ir de Queco a la Seba Mate, después lavar los platos, y cómo empieza a armarse el grupo que Queco te mandó a estudiar. ¿Fue así? Yo me recibí, bueno, ese año 2010, en agosto por ahí, presenté el proyecto. Me recibí... Perdón, ¿cuántos años son de tu carrera? Y hacerlo al día, 5 años. 5 años. Me llevó un poquito más. 7 años más o menos. Pues yo arranqué el 2003 y 2009 terminé y me faltaba el proyecto, nada más que lo hice en el 2010 también. Me ayudó Claudio de Ciayuti en el proyecto. Otro gran valor. Sí, el Popi también. Siempre rodeado de la gente de Fierrera y que le gustan los desafíos acá. Gracias a Dios siempre me ayudaron en todo. Creo que fue ya 2011, el año siguiente, que Jerónimo Tetti empezó a insistir, bueno, tenemos que comprar una adquisición de datos para esto, para lo otro. Averigué un curso que daba Guillermo Crucetti en el Instituto Argentino de Automovilismo. Y bueno, y ahí hice un par de viajes a Buenos Aires, y algunas se hacían por tipo videoconferencia, y ahí hice el curso de adquisición de datos que eso era algo nuevo, no se sabía y era difícil para meterlo. Empezaba a verse. Nosotros en el equipo por ahí tampoco estaban las posibilidades económicas de tener en su momento para 4 o 5 autos solo, entonces usábamos otro aparatito que fuimos medio descubriendo sobre la marcha. Después llegó la adquisición de datos, de que Jero Tetti insistió en contraerla, y
de Keiko, hoy todavía la tiene. La hemos usado, hemos trabajado mucho. Y bueno, sí. ¿Fue difícil el primer paso, Juan, de aceptar lo que decía eso, si era certero? La adquisición es una herramienta de medición. Uh-huh. Después hay que tener mucho cuidado con lo que se mide, cómo lo medí. No es que te va a decir un cartelito, hace tal cosa que va a mejorar. Vos, en base a lo que ves y analizás, casi siempre termina siendo un día de prueba con la adquisición. Mirá 1 o 2 parámetros y te lleva mucha información, y capaz que la ves, está un mes viendo datos y uh-huh. Che, cuando fuimos a prueba, ¿cuánto? Y lo seguí mirando. Llevó mucho con lo el de tiempo. Clio. Llevó mucho lo de Clio. Porque ustedes ya el Clio lo tienen muy bien procesado, campeón Iván Saturni, campeón Iván Sicarelli, Balaciani. Sería un laburo, un proyecto del Clio muy desarrollado. Por lo menos lo que se pudo empezar a saber, valores. Uh-huh. Qué sé yo, se trabajaba con el microgiro y ¿Qué te parece esa palabra que la tiene Giacone Competición, microgiro? El segundo nombre de Keiko. ¿Por qué habrá agarrado eso? Es el único. Te digo más. Después lo pusieron a agarrar, pero vamos a decir la verdad, en un momento estaba en discusión porque empezaron a poner eje rígido. Sí, bueno, de hecho hay... Bueno, conviven y el de Procasito tiene eje rígido. Sí, bueno, Bucci también usa mucho, la mayoría tiene eje rígido, los Fiesta y todo. Pero a Keiko es difícil sacárselo. No, para mí no se lo van a sacar nunca. Creo que lo hablé con Keiko, viene un poco de un chasista que estuvo él. Cuando él corría, no quiero equivocarme el nombre, Ricardo Ibañez. Alguien que a Keiko le enseñó mucho, que charlamos mucho sobre el tema. Dicen que era un fanático de la perfección, en todo sentido, desde ponerle quizá un suplemento, un papelito de una hoja de diario al disco trasero con un comparador para que gire derechito. No sé. Y creo que viene un poco de ahí lo del microgiro y ese laburo que tiene que con los autos, y que lo que hicimos con la adquisición es empezar a saber qué valores se manejaban, cuánto abría una rueda, cómo se comportaba. Lo que en la cabeza de Keiko estaba se llevó a valores, a números. Uh-huh. Pero bueno, después se hicieron muchas cosas. Sí, muchos trabajos raros que se iba desarrollando, se iba haciendo. Sabemos cómo es él. Y cuando vos te pones a pensar, no es un equipo de trabajo, es una segunda familia. Sí, es una gran familia. Es una gran familia, porque compartís más con ellos que en tu propia casa, sí. Vamos a decir la verdad. Sí. El Bocha, desde que yo estoy, no estoy más ahora, pero yo sigo estando. Yo sé que es mi casa, mi segunda casa. De 2010 que empecé y yo ya todas las carreras, los más viejos éramos con el Bocha, después el Mati creo que empezó 2013 o 12 por ahí, todavía está también. Y bueno, Bruno, como siempre digo, era el chiquitín que nos chocaba con el karting en los tobillos. El mimado del grupo, vamos a decir la verdad, la familia. Y ahora está grandote. Ahora está difícil para agarrarlo, upa. ¿Cómo es? ¿Y qué te lleva? ¿Te costó decir cuando tuviste que dar un paso al costado y arrancar, bueno, esta era Saturni, donde arrancaste y un campeonato en la clase 3? A Iván lo conocés de cuando corría con Keiko, porque Iván fue piloto del Giacone Competición y campeón en la clase 2 del Turismo Nacional. Yo siempre digo, qué lindo que es contar todo lo que se hace y no se sabe en la ciudad de Casilda, y cuánto tenemos y no nos damos cuenta. Que a cuántos chicos perfeccionó, en este caso el Giacone, Sergio Giacone, es piloto del rally, es piloto del TN, no está retirado, no hay placa de retiro todavía, pero cuánto que enseñó y hoy en día lo están plasmando ustedes. Sí. Y bueno, Keiko es eso.